Bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros, a esta primera sesión de los diplomados de formación para colectivos de primaria que está ofreciendo el Instituto de Educación de Aguascalientes. Estos diplomados tienen como propósito general, como es natural, ofrecerles a los maestros elementos para que sus prácticas en el aula sean cada vez mejores y con ello se ayude a que los niños también aprendan cada vez más. Esta primera sesión, esta primera conferencia de esta sesión, tiene un tema un poco más general, como pueden ver ustedes en la imagen de la pantalla, en donde tenemos el título de Situación actual de la educación mexicana y retos que enfrenta. ¿Por qué esta primera charla? La idea es que si queremos mejorar la situación educativa del país, es porque no estamos satisfechos con lo que hay. Pero esto hay que entenderlo de una manera correcta. Es muy frecuente que se entienda de una manera inadecuada, con posturas muy exageradas que desgraciadamente prevalecen en los medios de comunicación. Y por eso creemos importante comenzar estos diplomados con una presentación que nos permita tener una visión más objetiva de la situación de la educación mexicana actual y los retos que enfrenta. Las ideas que se tienen al respecto oscilan entre posturas muy triunfalistas, como las que muchas veces manifiestan las autoridades, los políticos, los funcionarios, que parecen considerar muchas veces que todo está muy bien, que todo es color de rosa, y presumen de los éxitos y no observan o no prestan atención a los puntos negativos. Pero en el otro extremo está una visión que es la que prevalece más en los medios de comunicación, que es exactamente lo contrario, que considera que todo está mal, que todo está fatal, que la educación mexicana es malísima, es una de las peores del mundo, y esta idea desgraciadamente está muy extendida, como digo, por los medios de comunicación, y también pues es obviamente la que prefieren los grupos de oposición y muchas veces los académicos y los intelectuales. Entonces, en esta presentación, en esta charla, vamos a tratar de ver de una manera más objetiva realmente cómo está nuestra educación. Y vamos a hacerlo en varios pasos, porque partimos de una idea que es importante. El concepto de calidad educativa es muy amplio. Incluye, desde luego, saber qué tanto aprenden los niños, pero no es lo único. La calidad educativa incluye más cosas. Como ven ustedes, incluye el acceso y la permanencia de los niños en el sistema. Imaginémonos un sistema educativo como el que teníamos hace un siglo, antes de la Revolución Mexicana, cuando iba a la primaria una cuarta parte de los niños que estaban en edad de hacerlo. Las otras 3/4 partes, el 75%, ni siquiera comenzaba la primaria. Solo una cuarta parte la comenzaba, no todos la terminaban, y muchas veces es probable que los que conseguían terminarla tuvieran niveles bastante buenos, tuvieran un nivel de aprendizaje aceptable. Pero esto no quiere decir que el sistema educativo fuera muy bueno. Si estaba dejando fuera a la gran mayoría de los niños, no se podía decir que fuera muy bueno, que fuera de muy buena calidad. Por eso, nuestro concepto de calidad educativa incluye la cultura y el aprendizaje. Necesitamos que el sistema atienda a todos los niños en edad de asistir a la escuela, que consigan que permanezcan, que no deserten, que terminen y desde luego que aprendan. Pero para eso entonces necesitamos no nada más resultados de pruebas para ver qué tanto aprendieron los niños, sino también indicadores de acceso, de permanencia, de cobertura. Así es como vamos a manejar esta idea. Y por eso vamos a comenzar con algunos datos básicos de cobertura, de acceso, etcétera, en primaria. Y vamos a ver datos de los últimos 15 años, desde el ciclo 2000-2001
hasta lo más cerca del 2015 que podamos. Aquí tenemos unos datos sobre la primaria, en donde podemos ver en el primer renglón que nos da en miles la matrícula de primaria que teníamos en el país, y vemos que había 14.792.000 niños en el ciclo 2000-2001 y que ahora hay 14.580.000. Vemos cómo a lo largo de estos 15 años se ha mantenido de una manera bastante estable el número de niños en la primaria. Por una parte, tampoco ha cambiado ya mucho el número de niños en edad escolar, porque el crecimiento demográfico ya se ha mantenido controlado. Y por otro lado, ya desde fines del siglo pasado, casi todos los niños acceden a la primaria. Entonces tenemos como la matrícula se ha mantenido muy estable, la cobertura, que estaba abajito de 99% hace 15 años, 98.6%, ahora está en 99,5% aproximadamente, o sea, muy cerca del 100%, y ha aumentado un poquito en estos 15 años. La aprobación, o sea, la proporción de niños que aprueban cada uno de los años de los ciclos escolares, también ha aumentado, pasando de un 94% a poco más del 99% en la actualidad. O sea, casi todo el mundo aprueba. Y la deserción, al revés, ha disminuido de poquito menos de 2% hace 15 años a menos del 1% en la actualidad. Entonces podemos ver que estas cifras se han mantenido y han mejorado ligeramente, estando ya muy cerca del máximo posible. Si vemos lo que pasa en secundaria, es parecido, aunque no idéntico. En el primer renglón podemos ver cómo la matrícula en miles era de 5 millones, casi 350,000 muchachos hace 15 años, y ahora es de 5 millones, más de 5 millones y medio, más de 6 millones y medio. Entonces vemos que aquí sí ha aumentado la matrícula. En secundaria, si vemos el segundo renglón, hace 15 años la cobertura era de un poquito menos de 66%, 2/3 partes. Hace 15 años todavía 1/3 parte de los muchachos no hacían secundaria. Y ahora tenemos ya cerca del 85%, y de hecho ahorita ya es un poquito más, ya está cerca del 90%. Entonces vemos cómo la cobertura ha aumentado, y aunque el número de muchachos en edad de ir a la secundaria no ha cambiado mucho, el número de los que de hecho van sí ha aumentado, pasando de los 5.350.000 de hace 15 años a más de 6 millones y medio actualmente. El siguiente renglón nos dice la absorción del egreso de sexto de primaria. O sea, cuántos muchachos de los que terminan sexto entran a secundaria. Y vemos que hace 15 años era poco menos del 92% y ahora es más del 97%. O sea, también ya estamos cerca del 100%. La reprobación en septiembre, sabemos que en junio los muchachos pueden reprobar un cierto número de materias y que luego pueden regularizarse. Y en septiembre pues ya haber aprobado algunas de esas materias. Entonces vemos la cifra de reprobación que nos interesa es la de septiembre. En junio tendríamos cifras más altas, pero la que nos interesa es la de septiembre, y vemos cómo bajó de poquito más del 10% a menos del 6% en la actualidad. Y la deserción también bajó del 8.3% a poquito más del 5%. Entonces vemos cómo en secundaria también tenemos cifras que han ido mejorando, desde cifras no tan buenas, mucho menores, hace solo 15 años, hasta cifras ya cercanas al 100% en la actualidad. Y esta última gráfica de estos aspectos, que sintetiza muchas cosas y me parece muy importante, nos dice cuál era la situación de los muchachos de 15 años en el año 2000 hasta el 2015 y en varios años intermedios. A los 15 años de edad, normalmente los muchachos deberían ya estar comenzando bachillerato, deberían de haber terminado la secundaria y estar comenzando el bachillerato. ¿Qué pasa en la realidad? En la primera columna tenemos
en los años que están cubiertos en la gráfica, cuántos muchachos de 15 años había en ese momento. Y vemos cómo en el año 2000 había 2.113.261 y cómo esa cifra ha ido cambiando hasta llegar a un máximo en 2012, 2.260.000, y en 2015 baja ya un poquito, 2.241.000. Como el crecimiento demográfico ya está bajando, ya empezamos a ver que llegan a la edad de cursar primero preescolar, luego primaria, luego secundaria y finalmente bachillerato, cantidades un poquito menores de niños cada año, empieza a disminuir. ¿Qué pasaba con esos muchachos en esos años? La segunda columna nos dice cuántos de esos muchachos estaban ya fuera de la escuela, ya habían abandonado la escuela, algunos desde bastante pronto, unos cuantos desde antes de terminar primaria y muchos a lo largo de la secundaria, de tal manera que a los 15 años, cuando en principio deberían de estar todos comenzando prepa, había en el año 2000 cerca de 1 millón de muchachos que ya no estaban en la escuela, 904.000 y pico. Y en 2015 solo hay ya 490.000 y pico, o sea, poco más de la mitad. O sea, en estos 15 años, la cantidad de chicos que a los 15 años de edad ya no están en la escuela ha disminuido mucho. En la siguiente columna nos dice los que están en la escuela, que es obviamente la diferencia de el total que había menos los que estaban fuera de la escuela. Y vemos como en 2000 en la escuela estaba 1.208.000, casi 209.000, y en 2015 1.750.000. O sea, tenemos que hay más de 500.000 de muchachos más que siguen en la escuela. Pero ¿en dónde están en la escuela? ¿En qué grado están? La siguiente columna nos dice de esos muchachos cuántos todavía están en primaria. Y vemos cómo la cifra bajó de poco menos de 60.000 a poco más de 10.000. O sea, una disminución muy fuerte. Y vemos que no era bueno que hubiera muchos muchachos a los 15 años todavía en primaria. Obviamente ya no tiene sentido que estén en primaria a los 15 años. Deberían estar ya en prepa o eventualmente en tercero secundaria. Entonces, el que hubiera todavía 60.000 niños, 60.000 jóvenes de 15 años todavía en primaria, era bastante malo y eso seguramente iban a desertar. El que ahora ya solo haya 10.000, pues es mucho mejor. Y en secundaria, ¿cuántos había? En 2000, cerca de 500.000, 458.000. Y en 2015, ya solo 366.000. O sea, también ha disminuido, no tanto, pero ha disminuido la cifra de los muchachos que están en secundaria. Lo deseable es que estén todos ya en prepa, y es lo que nos dice la última columna. De esos muchachos de 15 años, en el año 2000, en prepa solo había 691.000, y ahora hay 1.373.000, o sea, el doble, más del doble. Entonces, esto nos dice cuál ha sido la evolución de la cobertura y de la permanencia en la escuela de los muchachos a lo largo de estos 15 años. Y vemos sin duda que la situación ha mejorado. Entonces, en una primera aproximación, ¿qué podemos decir sobre la calidad de la educación mexicana? Pues podemos decir que en lo que se refiere a cobertura, permanencia, eficiencia terminal, sin duda la situación ha mejorado. No hay ningún fundamento para decir que eso está muy mal, cada vez peor. Está bastante mejor que hace 15 años, en un nivel que obviamente todavía no es el óptimo, pero mucho más cercano a lo ideal que hace 15 años. No hay ningún sustento para decir que se empeore. Ahora bien, las personas que tienen una postura muy crítica, muy negativa, dicen, bueno, pero es que eso no es calidad, eso es cantidad. Yo considero que eso también es calidad. El hecho de que un sistema educativo logre que más niños estén en él todo el tiempo que deben de estar,
es un indicio de que el sistema funciona correctamente. Bueno, pero vamos a ver entonces qué pasa con los aprendizajes. Y entonces nos vamos a pasar a un siguiente aspecto de la calidad, que es lo que tiene que ver con el aprendizaje. ¿Qué ha pasado con los aprendizajes de los chicos que están en la escuela en los últimos 15 años? ¿Realmente estamos fatal y cada vez peor? ¿O qué pasa? Y lo primero que digo, que es lo que se explica en esta imagen que tienen ustedes en la pantalla, es que antes del año 2000 no podíamos saber nada de esto, porque las pruebas que se aplicaban entonces, que ya se aplicaban algunas, porque las pruebas se empezaron a aplicar en México desde los años 80 y sobre todo a partir del programa de carrera magisterial del año 94. Eran unas pruebas muy limitadas, muy deficientes, que no permitían comparar los resultados de un año con los resultados de los otros años. Y entonces no podíamos saber si la situación mejoraba o empeoraba. Esto fue posible a partir de que se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2002, empezó a funcionar en 2003, y en 2005 empezó a aplicar unas pruebas nuevas que había desarrollado, que sí permitían ya comparar, y desde entonces ya permiten comparar un año con otros años. Y además en ese año 2005 el INE hizo algo especial. Volvió a aplicar por única vez las pruebas que había aplicado la SEP en el contexto de carrera magisterial y en el contexto de otras pruebas que se hacían, que se llamaban las pruebas de estándares nacionales, igualitas como se habían aplicado en el año 2000 para poder comparar. Normalmente esto no se debe de hacer, porque si se vuelve a aplicar la misma prueba, pues los chicos al rato ya se la saben. Pero como esa prueba solo se había aplicado una vez en 2000 y ya no se había vuelto a aplicar esa misma prueba, pensamos que no era de temer que los muchachos la conocieran en 2005. Y se aplicó de nuevo, de tal manera que pudimos comparar los resultados de 2000 con los de 2005, y a partir de 2005 podemos comparar con los resultados posteriores. ¿Y qué nos dicen esos resultados? Pues nos dicen, aquí tenemos en este cuadrito unas cifras que están en porcentaje de los alumnos que tenían un nivel bajo de competencia según las pruebas. Eso quiere decir que mientras más alta sea la cifra, es peor la situación, porque es más alto el porcentaje de muchachos con niveles bajos de competencia. Mientras la cifra sea más baja, es que la situación es mejor. Entonces tenemos como en el año 2000, si vemos el renglón de mero abajo, el 25% de los niños de sexto de primaria tenían un nivel bajo en español. En 2005 ya nada más era 18%, en 2007 un poquito menos del 14% y en 2009 un poquito más del 14%. O sea, podemos ver que la situación mejoró significativamente del 2000 al 2005 y al 2007 y luego se ha mantenido. Los tres renglones que tenemos ahí además nos dicen qué pasaba en las escuelas privadas, en las escuelas públicas urbanas y en las públicas rurales. Y vemos, como era de esperar, que la situación era mejor en las privadas, ya luego discutiremos un poquito por qué, después en las urbanas, y que en las escuelas públicas rurales era donde la situación era más mala. 9% de los muchachos en las privadas en el año 2000 tenían niveles bajos, en las públicas urbanas 22% y en las rurales 32%. Y vemos cómo las cifras bajaron en 2005, bajaron en 2007 y se mantienen en 2009, con poco menos del 2% de muchachos de bajo rendimiento en las privadas, 10% en las urbanas, 20% en las rurales y 14% en el conjunto del sistema. Pero entonces vemos que no es cierto que la educación mexicana, los resultados, los aprendizajes de los niños hayan sido cada vez peores.
han mejorado claramente con respecto al 2000 y se han mantenido en los últimos años. Si vemos lo que pasa en matemáticas, vemos que es algo muy parecido, con cifras un poquito distintas, pero también en el renglón de mero abajo, en 2000 24% con niveles bajos, luego 17%, luego 14% y luego 12%. Entonces, en una siguiente aproximación podemos decir, no es cierto que el nivel de aprendizaje en las primarias mexicanas sea cada vez peor. Al contrario, ha mejorado con respecto al año 2000 y en los últimos años se ha mantenido. En secundaria, que no vimos estos datos, vamos a ver otros que nos ayudarán por allí, la situación fue un poquito diferente. En secundaria no mejoró mucho la situación del 2000 en adelante, pero tampoco empeoró, se mantuvo todo el tiempo. Y aquí es muy importante considerar que en primaria, desde el año 2000 ya teníamos a casi todos los niños en la escuela, 98 y pico por ciento, mientras que en secundaria nada más teníamos 66%, y que la cobertura en secundaria aumentó mucho. El hecho de que aumente la cobertura significa una mayor presión sobre el aprendizaje, porque el hecho de que se mantengan en la escuela más niños que antes desertaban, significa que son niños que en principio rendirían menos. Y entonces el hecho de que el sistema educativo esté atendiendo a más niños de contexto desfavorable haría que la situación fuera empeorando, fuera bajando, y no ha ocurrido. Entonces, en primaria ha mejorado sin que haya ya aumentado la cobertura. En secundaria no ha mejorado, pero no ha empeorado al mismo tiempo que aumentó la cobertura. Entonces, en ambos casos, la situación no es negativa. Pero entonces, las personas que ven esto y que siguen aferradas a una postura negativa, dicen, bueno, ha mejorado, pero de todas maneras estamos malísimos. Hay que compararnos con otros países para ver, porque si mejoramos tantito, pero seguimos en la cola, pues está muy mal. Vamos a ver qué pasa con eso. Y para eso vamos a hablar un poquito de las pruebas PISA y de otras pruebas internacionales que se aplican en América Latina. La lectura usual que hacen los medios cuando se difunden los resultados de PISA es que somos lo peor, que México es uno de los países que están peor, que está fatal, en fin. Vamos a ver qué tan real es eso, tanto en relación con las pruebas PISA como con las pruebas latinoamericanas. Aquí tenemos, bueno, la forma de presentar los resultados de este tipo de pruebas puede ser de dos maneras. Una manera es ver en qué lugar quedó un país, y otra manera es ver qué proporción de sus alumnos tienen niveles adecuados o inadecuados de aprendizaje. La imagen que tenemos ahorita, aunque se ve un poquito pequeña, nos presenta en la columna donde están todos los nombres de países, el orden en que se resultaron los países según sus puntajes, según el puntaje de sus alumnos. Marcado con un circulito está México, que se encuentra en una parte hacia abajo, pero no la más abajo de todas. Y además podemos ver una cosa que la tabla no muestra, y es que hay muchos países que están muy cerca unos de otros. Cada país en la gráfica está marcado con un puntito negro y unas rayitas hacia arriba y hacia abajo. Esas rayitas nos indican el rango en el que se ubican los puntajes de cada país, porque las pruebas no permiten medir con toda exactitud, sino que tienen un margen de error. Entonces, cuando las rayitas superior e inferior de un país están al mismo nivel que otro, esos dos países en realidad están empatados, no hay uno que esté mejor que otro. Y vemos que hay muchos casos así. Aquí vemos que hay solo un país que está muy arriba de todos los demás, que es Singapur, pero al mismo tiempo vemos que hay un país que está muy abajo de todos los demás, y no es México, es la República Dominicana. Y vemos cómo hay otros países que están mucho más abajo de México, como son Macedonia, Kosovo, Argelia, y otros países que están al nivel de México. Y entonces ahí vemos, como dice en el cuadrito que está
en las letras que se ven más claramente, que de los países de América Latina, México está arriba de Brasil, Perú y República Dominicana, y está al mismo nivel de Costa Rica y Colombia, y está un poco abajo de Chile y de Uruguay. La otra manera de presentar los resultados de estas pruebas es diciendo qué porcentaje de los alumnos se encuentran en distintos niveles de desempeño o de competencia. PISA maneja los niveles que están en esta tabla, que están agrupados de 2 en 2. Los niveles más altos, 6 y 5, que es, bueno, pues, los muchachos que muestran una capacidad sobresaliente para destacar muchísimo. Los niveles 4 y 3 están bien, francamente bien, pero no tan bien como los del 6 y 5. El nivel 2, que está destacado con verde, que es el que PISA define como lo mínimo que requiere un joven para defenderse en una sociedad moderna, en las sociedades del conocimiento actuales. Entonces es un nivel difícil, es un nivel que no es fácil alcanzar, y estar en ese nivel no es malo. Obviamente es mejor estar en el 3, 4, 5, 6, pero no es malo. Abajo del nivel 2, entonces tenemos los niveles 1A y 1B, que sí son ya inadecuados, y sobre todo estar abajo del nivel 1B es realmente preocupante. ¿Cómo se presenta la situación de los países y de México en particular? Aquí tenemos una serie de países. México está señalado ahí con esa flechita gris, y las barritas con franjas de distintos colores o distintos sombreados nos dicen qué porcentaje de los muchachos estaban en esos niveles. El extremo izquierdo en claro de las barras son los chicos que estaban abajo del nivel 1B, o sea, los chicos que estaban realmente muy mal. El siguiente tramo clarito, blanco, es los muchachos que estaban en el nivel 1B. El nivel gris claro son los que estaban en el nivel 1A. Y vemos como la gráfica está centrada allí. Entonces, de allí para abajo no es satisfactorio. De allí para arriba es adecuado. Entonces, las cifras que están en el gris un poquito más oscuro a la derecha del centro son los muchachos que están en el nivel 2, luego el gris más oscuro, el nivel 3, y el negro, nivel 4, 5, 6. Y entonces vemos como Singapur, que fue el país que está más arriba de todos, como ya vimos, pues tiene poquísimos, casi ningún estudiante abajo del nivel 1B, 2% en nivel 1B, 7% en nivel 1A. O sea, vemos como aún Singapur, el país con el sistema educativo con mejores resultados en el mundo, y que es una ciudad, es un país que se restringe a una ciudad con 5 millones de habitantes, tiene cerca de 10% de sus muchachos en niveles insuficientes. Pero quiere decir que tiene un 90% en niveles adecuados, y sobre todo tiene 52% en los niveles más altos. En el extremo de abajo, República Dominicana, vemos que tiene 16% de sus muchachos en el nivel más bajo de todos, 40% en el nivel que sigue y 30% todavía en nivel insuficiente. Si sumamos esos tres porcentajes nos da 86%. O sea, 86% de los muchachos de República Dominicana están en niveles inadecuados. México tiene 1% en el nivel más bajo, 12% en el nivel 1B, 35% en el nivel 1A. Sumando esos tres nos da 48%. Y luego tenemos 35% en el nivel 2, 15% en el nivel 3 y 2% más arriba. Entonces, bueno, esto nos dice 48% que no están en lo deseable y 52% que están bien, pero nada más 2% muy bien. Entonces eso nos habla de dos tipos de problemas. Por un lado, que todavía tenemos bastantes muchachos en niveles bajos y que tenemos muy pocos en los niveles más altos. Pero, si comparamos con los países, vemos que abajo de México está Colombia, está América Latina en promedio, está Brasil, Perú, República Dominicana.
Y que arriba están Costa Rica, Uruguay, Chile, pero con muy poca diferencia. Si vemos, por ejemplo, Costa Rica, 1%, 12%, 32%, muy parecido a las islas mexicanas. Entonces, en resumen, bueno, ahora vamos a ver los resultados de las pruebas latinoamericanas. Aquí solamente vienen los resultados en términos de los puntajes que sacan y son unas pruebas de 2006. Ya se hicieron de 2015, pero no tengo todavía esos resultados. Y vemos cómo de los países de América Latina, Cuba, que no participó después en 2015, ni ha participado en PISA y por eso no la mencionamos en los otros casos, es el país que se encuentra mucho mejor. Y después están Costa Rica, Chile, México, o Costa Rica, Chile, Uruguay, México, y luego Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil, Salvador, Perú, Ecuador, Guatemala, Dominicana, etc. Esto es en lectura, la columna de la izquierda en tercero de primaria y la derecha en sexto de primaria. En la siguiente imagen tenemos tercero y sexto de primaria en matemáticas y nuevamente tenemos arriba Uruguay, Costa Rica, luego México, luego Chile y todos los demás países. Entonces podemos decir que no es cierto que México tenga el peor sistema del mundo, ni de lejos, ni siquiera el peor de América Latina, para nada. O sea, en América Latina México se encuentra entre los países que están mejor, solamente un poco abajo de Chile y al mismo nivel de Uruguay y de Costa Rica. Pero hay que tener en cuenta que Chile tiene solo 17 millones de habitantes, Costa Rica 4 millones y medio en total, y Chile y Uruguay 3 millones y medio. O sea, Costa Rica y Uruguay tienen menos habitantes que Guadalajara, y ninguno tiene casi indígenas, mientras que México, más de 120 millones de habitantes, 10% de niños cuya lengua materna no es el español, porque son de distintos grupos indígenas, etc. Entonces, el que nuestro país tenga esos resultados realmente no es para avergonzarse. No se puede decir que nuestro país sea el peor del mundo, ni mucho menos. Sí está más abajo de los países más desarrollados, como era bastante esperable, pero en comparación con otras naciones similares a la nuestra como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, etc., estamos bien, y desde luego estamos mucho mejor que los países más pobres del mundo, que están en África, que están en el sur de Asia, que ni siquiera participan en este tipo de evaluaciones. Ahora bien, ¿eso quiere decir entonces que podemos cruzarnos de brazos, que todo está bien, que no hay nada que hacer? No, desde luego que tenemos retos importantes que enfrentar. Las cosas no son lo deseable, lo ideal, lo que quisiéramos. Y tenemos fundamentalmente dos tipos de retos. Por un lado, mejorar los niveles de aprendizaje, desde luego, pero por otro lado, reducir la desigualdad. El primero de estos retos, mejorar los niveles de aprendizaje, es deseable, desde luego, pero es importante señalar que eso se puede lograr muy despacio. Como ya vimos en México de 2000 a 2015, los resultados mejoraron un poco y se han mantenido. Pero si vemos qué pasa con los países en PISA, podemos ver que contra lo que dicen muchas personas, el que México no haya avanzado entre 2000 y 2015 no es atípico, no es que México sea el único país que no avanzó, al contrario, es lo normal. Vamos a verlo así. El otro problema de la desigualdad, ese sí es particularmente serio en nuestro país y nos debe de preocupar mucho. Si vemos lo primero, aquí tenemos los países que han participado en PISA, cómo está su situación entre 2000 y 2015. Y vemos que hay 3 países en los que no hay datos confiables: Argentina, Kazajistán y Malasia. 6 países que participaron por primera vez en 2015, entonces tampoco se puede comparar. Pero 13 países tuvieron retroceso significativo. Y fíjense quiénes son: Australia, Croacia, Grecia, Finlandia, Holanda, Hong Kong,
Hungría, Islandia, Jordania, Nueva Zelanda, República Checa, República Eslovaca y Suecia. O sea, países avanzados, países con sistemas educativos muy buenos. Finlandia, que salió en los primeros lugares en PISA, fue el que más retrocedió entre 2000 y 2015, lo cual es que no retrocedió mucho, sigue siendo muy bueno, pero en 2015 estuvo un poquito menos bien que en 2000. Hay dos países, Austria y los Emiratos Árabes Unidos, que parecen que tienen retroceso, pero las cifras no son muy consistentes. 36 países sin cambio, y ahí está México, y como vemos ahí está el grueso de países. Y luego 8 países que parece que tuvieron avance, pero tampoco es claro. Albania, Colombia, Georgia, Moldavia, Perú, Qatar, Singapur, Trinidad y Tobago. Colombia y Perú están aquí, y ahorita ya les puedo decir, porque esto no lo sabía cuando hice este gráfico, ya se hizo un reanálisis más cuidadoso y Colombia y Perú no mejoraron. O sea, cuando hicimos esto parecía dudoso esa posible mejora y ahorita ya está claro que no la hubo. Y de todos los países solamente 4 que parece que sí tuvieron un avance real. Y fíjense quiénes son: Israel, Macao, Portugal y Rumania. O sea, países chicos con características muy especiales. Bueno, eso nos dice que no es fácil avanzar en 15 años. Que el hecho de que México no haya avanzado en 15 años no es algo terrible, sorprendente, atípico, el único país en el que eso no ocurre, mientras todos avancen, nosotros no. No, es la situación que podría ser esperable. Claro que podríamos hacer algún esfuerzo para avanzar más, lo podemos hacer, pero no es catastrófico lo que está pasando. Ahora bien, en lo que se refiere a desigualdad, aquí vamos a presentar resultados de una manera un poquito distinta. Vamos a poner en una columna el porcentaje de muchachos que están en el nivel 2 para arriba, o sea, los que están de bien para arriba, y en el otro los que están en el nivel 1 o menos, o sea, los que están mal. En el promedio de la OCDE tenemos 80% bien y 20% mal. No es 100% bien y 0% mal, 80-20. México 60-40. Y fíjense cómo de los países latinoamericanos solo Chile está mejor, con 70-30, 70% bien, 30% mal. Y todos los demás países, incluido Uruguay, Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Panamá, en situación menos buena. Panamá 35% bien, 65% mal. Pero si vemos por estado de la República, las evaluaciones de 2009 permitieron ver por estado, y vemos allí la situación de México, 60% de los que estaban en el 2006, y vemos por estado, en el Distrito Federal 80%, o sea, igual que no se lee en promedio. Aguascalientes 72%, Chihuahua 72%, Nuevo León 70%, o sea, como Chile o mejor. Oaxaca 49%, Tabasco 42%, Guerrero 34%, Chiapas 33%. O sea, Chiapas, Guerrero, que son los estados que tuvieron peores resultados, al nivel de Perú, Panamá, que fueron los países que tuvieron peores resultados en América Latina. Y México en promedio, mejor que todos los países de América Latina, menos Chile. Y los estados, o el Distrito Federal, que estaban mejor, pues mejor que Chile inclusive. Ahora, si nos fijamos en las modalidades, si vemos nuevamente, ahora es en ciencias, en que aquí las cifras son un poco distintas. Si vemos en ciencias, México tuvo 51% en el nivel 1 o menos, o sea, mal, y 49% en nivel 2 o más, o sea, bien. Pero vemos como Canadá, país que fue de los mejores, tiene 10-90, España 20-80. Y vemos cómo, si vemos nada más a los muchachos de 15 años que estaban en bachillerato, tenemos 35-65. Y en cambio, si vemos las secundarias, tenemos 62-38. Y los chicos que estaban en telesecundaria, 86-14. O sea, al nivel del país que salió peor, Kirguistán, o de República Dominicana más recientemente. Y si vemos esta otra gráfica de las pruebas del INE
de 2006, en donde tenemos también con este mismo tipo de información en la franja, en la parte izquierda de las barras en morado, el porcentaje de los muchachos que estaban por debajo del nivel básico, en amarillo claro en básico, en amarillo más fuerte en el nivel medio y en verde los que estaban en avanzado. Vemos como a nivel nacional teníamos 18% abajo, 7% en nivel avanzado. En las escuelas urbanas privadas, mero abajo, solamente 2% abajo del básico y 29% en el avanzado. Pero en cambio en las escuelas indígenas, 47% por debajo del básico, menos del 1% en el avanzado. En los cursos comunitarios del CONAFE, 32% por debajo del básico y menos del 1% en el avanzado. Entonces esto nos muestra la desigualdad del sistema. Entonces, ya acercándonos al aterrizaje, en síntesis, ¿cómo está la educación? Y yo lo resumo en la frase que está en negritas: ni tan mal como dicen, ni tan bien como queremos. O sea, claro que quisiéramos estar mejor, pero no es cierto que estemos tan mal como muchas veces escuchamos en los medios. En cobertura, repetición, eficiencia, las cifras son buenas en primaria, francamente. En secundaria, no tan buenas, pero van mejorando. En cuanto al aprendizaje, la idea de que empeoran no tiene base. Hay mejora en primaria y estabilidad en secundaria, lo cual es meritorio, dado que en secundaria la matrícula está creciendo. Hay un avance lento, lo cual no es sorprendente, pero ciertamente sí se podría hacer un esfuerzo por avanzar un poco más. Y el reto más grande, la desigualdad. Hay brechas muy grandes, tanto en los hogares como en las escuelas, y sabemos que las carencias se suman. Los niños más pobres asisten a las escuelas en condiciones más precarias. Los niños de condiciones en el hogar más favorables asisten a las escuelas que tienen condiciones más favorables. La escuela no compensa las deficiencias del hogar, sino que contribuye a fortalecerlas. ¿A qué se debe eso? Según los críticos, a los maestros. Esos son los culpables de todo. Según los maestros, las familias, ellos no tienen nada que ver. En realidad son las dos cosas. Obviamente hay factores del hogar, pero también hay factores de la escuela. Como dije, las carencias del hogar no se ven contrarrestadas por la escuela, sino que se le suman las carencias de la escuela. Y entonces, ahora sí, vamos a decir, bueno, ¿qué se necesita para mejorar? Bueno, pues por un lado sería necesario que mejore el contexto socioeconómico, que haya menos hogares en situación de pobreza, etc. Por supuesto que esto sería muy deseable y eso impactaría en el aprendizaje de los niños. Pero por otro lado, que también mejore el sistema educativo, que mejore los planes y programas, los libros, las normales, las políticas para los maestros, las condiciones de las escuelas, todo. Y en particular, que mejore lo que pasa dentro de la escuela, las prácticas de gestión escolar y las prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Y tiempo, se necesita tiempo porque las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Y presento esta tablita que a mí me pareció muy ilustrativa. Fíjense ustedes, aquí tenemos, ahora cuando salieron los resultados de PISA en diciembre del año pasado, luego dijeron, es que hay que ponerse las pilas para que la siguiente aplicación salgamos mejor. No es posible, no hay tiempo. Fíjense ustedes, en la columna de la segunda, que dice momento de aplicación, está cuándo se aplicaron o se van a aplicar las pruebas de PISA. Y entonces vemos que las primeras se aplicaron en abril del 2000, luego en abril del 2003, 6, 9, 12, 15. Las siguientes se aplican en abril del año próximo, luego en abril del 21, abril del 24 y en abril del 27. Los resultados se difunden en diciembre del año siguiente, en diciembre del 2001, 4, 7, etc. Las últimas se difundieron en diciembre pasado, del 16. Las siguientes se difundirán en diciembre del 19, 22, 25, 28. Pero luego vemos en dónde estaban o van a estar los muchachos a los que se les apliquen esas pruebas. Y vemos lo que está marcado con la franja en verde. Los muchachos a los que se les aplicaron las pruebas en abril de 2015, en agosto de 2011 empezaron secundaria
y en agosto de 2005 empezaron primaria. Los muchachos a los que se les apliquen las pruebas en abril próximo acaban de terminar tercero de secundaria y van a entrar en agosto, ahí me equivoqué, es agosto 2018, no agosto 2008, van a entrar, no, perdón, esta es primaria, o sea, ahorita van a entrar a bachillerato, pero en agosto de 2008 estaban en primaria. Entonces, ¿cómo podemos hacer que en abril del año que entra mejoren los resultados de los muchachos? Si ya están allí, ya no hay tiempo. Pero fíjense cómo pasa lo mismo con los que siguen. Aún las pruebas del 2027, que parecen muy lejanas, dentro de 10 años, los resultados se van a difundir en 2028 y ya los niños están ahorita acabando preescolar y van a entrar a primero de primaria. Están ahorita entrando, en agosto, ahorita están entrando a primero de primaria y en agosto del 23 van a entrar a secundaria. Si queremos tener mejores resultados en 2028, tenemos que empezar a trabajar ahorita. No hay tiempo para esperar. Las cosas en educación se llevan todo ese tiempo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, cambiar las condiciones del contexto socioeconómico no depende de nosotros. Nuestras opiniones, nuestra acción colectiva puede influir un poco, por quién votemos, etc. Pero las prácticas de gestión en aula, escolar, y las prácticas de enseñanza en aula, esas sí dependen de nosotros. Dependen de ustedes, maestros, directores, que están en estos diplomados. Y estos diplomados les pretenden dar ideas para ello. Empecé diciendo, ¿por qué esta conferencia? Pues porque si queremos estos diplomados es porque no estamos satisfechos con lo que hay. Tampoco estamos rascando las vestiduras pensando que somos lo peor. Yo estoy convencido que para emprender un esfuerzo de mejora, el punto de partida no puede ser ni el triunfalismo que dice que todo está bien, ni una postura derrotista, pesimista, autoflagelante, que dice que todo está mal, que somos lo peor. El punto de partida correcto es que reconozcamos lo que somos, que sepamos que hemos hecho muchas cosas bien y que nuestro sistema educativo enorme, uno de los más grandes del mundo, tiene cosas muy decorosas, pero por otro lado que nos falta, que nuestra educación ni está tan mal como dicen los medios, ni tan bien como quisiéramos. Y si queremos que mejore, hay muchas cosas que hacer, pero hay unas que dependen de nosotros. La gestión escolar depende de los directores y de los colectivos docentes. Y las prácticas docentes y de aprendizaje dependen de los maestros. Eso es lo que nosotros podemos cambiar, eso es lo que los diplomados quieren ayudar a que se haga. Espero que lo logremos. Muchas gracias.